déjame tratar de que los cubanos no familiarizados con este sistema puedan entender, porque es complicado, cualquiera se pierde en esto, no hay que acomplejarse, cualquiera se confunde y se pierde. El Senado y la Cámara, el Senado tiene 100 senadores, se eligen cada 6 años, un periodo de 6 años, la Cámara tiene 435, 438, cada 2 años se renueva. Bien, entonces, en el Senado hay 2 campeones del proyecto para eliminar la prohibición de viajar a Cuba. El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, y el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont. Es una mezcla muy fuerte, un republicano de origen mormón de un estado como Arizona, conservador, y un demócrata de un estado de los llamados del noreste, más liberal en los estándares americanos, etc. Y ambos coinciden y han coincidido en eso. Entonces, y han logrado respaldo en el Senado, estamos hablando en los últimos meses, sí se aprobó en un comité, que es el paso previo. Hay comités, comité de Relaciones Exteriores, comité de Transporte, comité de viaje, muchos comités, igual que en cualquier parlamento en el mundo. Se aprobó, pero primero se tiene que discutir ahí, se testifica, se discute, se vota, y si se aprueba algo, entonces pasa a votación del pleno de los 100 senadores, igualito en la Cámara. En el Senado sí se aprobó de manera ampliamente mayoritaria esta resolución, que se casó desde el principio con otra que permite que el comercio de agrícola, o sea, de alimentos entre los dos países, esencialmente se acerque a lo que es comercio normal, o sea, que pueda haber crédito sobre todo. Que no hay que pagar al contado, anticipado, no se puede usar el dólar, etcétera, etcétera. Eso no es comercio, eso es otra cosa. Yo le he preguntado a grandes especialistas de libre comercio en Estados Unidos en qué categoría queda eso, y nadie sabe decir qué tipo de comercio es ese, porque no es el comercio, ni siquiera el libre comercio. Bien. Ahora, tengo entendido que esa propuesta de Flake y Leahy tiene el respaldo ya mayoritario de todo el Senado. Y los que trabajan en eso lograron el copatrocinio de 51 senadores. Eso es muy importante, porque si hay empate a 50, tiene que votar el vicepresidente del país, que es el presidente del Senado, que votaría a favor. Pero a la vez 51 ya, si se lleva al pleno. ¿Qué pasó? Que sorpresivamente, porque esto es así, la vida a veces no es todo súper planificado y controlado, sorpresivamente, ahora vamos a la Cámara de Representantes, 2 miembros de la Cámara, republicanos los 2, uno proponiendo libertad de eliminar la prohibición de viajar a Cuba, y el otro los créditos. Y con la prohibición de viajar a Cuba, yo creo que no es ocioso repetir lo siguiente: la Constitución de los Estados Unidos establece que todo ciudadano tiene derecho a viajar libremente sin que el gobierno interfiera, salvo situación de emergencia o guerra. Y hoy un ciudadano de los Estados Unidos puede viajar de turista a Irán y a Corea del Norte. Hay un paquete de turismo que se hace, creo que en Los Ángeles, de una semana a Corea del Norte, y tiene prohibido viajar como turista a Cuba. Es el único país en el mundo que un ciudadano de los Estados Unidos no puede visitar libremente. Si tú le preguntas a cualquiera, incluso de los republicanos que escribieron eso, que te justifique ética, conceptual, políticamente eso, no hay quien lo pueda justificar. De lo único que dicen es que eso ayuda al régimen, a la dictadura, etcétera, etcétera. Pero, bueno, si ellos consideran parecido a países como los que he mencionado y otros, y se puede viajar libremente, ¿qué explicación tiene que a unos sí y a otros no? No hay explicación. Entonces, propusieron estos 2 congresistas, vamos a la Cámara ahora, miembros de la Cámara, propusieron en sus comités respectivos esto, y sorpresivamente, porque en la Cámara hay una mayoría republicana fuerte, se aprobaron en 2 comités la propuesta de crédito para el comercio y de viajes a Cuba. Y eso precipitó acontecimientos que nadie había previsto, porque entonces venían el receso del 4 de julio, del Día de la Independencia, que hay varios días feriados, y había que someterlo a votación de un día para otro, porque al aprobarse en el comité ya iba a votación en 2 días, creo. Y ahí se armó el corre-corre. Varios de los grupos que están trabajando empezaron a moverse en la Cámara, a buscar los votos, etc. El hecho, todo parece indicar que existían los 218 votos, que es la mayoría en la Cámara. Hay quien dice que todo parece indicar, hay quien dice que faltaban algunos, hay quien dice que existían. Fueron a ver los representantes de los Díaz Balar al jefe de la mayoría, al presidente de la Cámara, a Paul Ryan, y dicen fuentes con acceso que más o menos les dijo:
ya se hubo una votación y hay que someterlo a votación. Yo no puedo evitar una votación porque si no sería lo mismo que estamos criticando, la dictadura. Yo no puedo hacer eso. Dicen que más o menos habló así. No sé si será así o no, pero son cosas que se filtran. Se filtran por ahí. Se saben. ¿Y qué pasó? Se iba a votar. Y en ese momento viene la famosa sentada de huelga, los ¿no? demócratas que ocuparon Por el la tema- Cámara. por el tema del control de armas. Leyes de control de armas. Y ocuparon la Cámara toda la noche y no se pudo votar. Ahí vino el receso y ya no se pudo votar. Y después entonces, al reanudarse la Cámara, sí vino esto que oyeron aquí. Ahí hay un problema que bien complicado. Eso que dice este trabajo de que se aprobó en la Cámara todas estas medidas contra Cuba. Yo le pregunté la semana pasada, creo que lo pusimos, a James Williams, el presidente de Engage Cuba, que es uno de los mayores expertos en este tema, y me dijo, no son enmiendas, esos son frases que se incluyeron dentro del lenguaje de la ley. Mi pregunta es, si tú incluyes una oración, aunque no sea enmienda, dentro de una ley, ¿tiene fuerza legal? ¿Tiene fuerza de ley esa oración como si fuera una enmienda? Yo no lo tengo claro. Hay que ser un constitucionalista americano y además un experto en temas congresionales para responder eso. No está claro. Lo que sí está claro que colaron estas oraciones, no son enmiendas, porque una enmienda se lleva a votación. No. Esto no se llevó a votación. Esto fue en la redacción de la incluyeron eso. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Y las ellos? dos propuestas que había se retiraron, ¿no? ¿Qué hicieron? Ellos presionaron al liderazgo de la Cámara, y el liderazgo de la Cámara republicano los apoyó a los congresistas cubanoamericanos, y después presionaron a los dos republicanos que están proponiendo eso y les dijeron, ustedes no tienen mayoría, no vamos a permitir que se vote, no vamos a, bueno, le hicieron una serie de cosas. Y los dos republicanos aceptaron retirar provisionalmente sus dos enmiendas, la de libertad de viaje y la de créditos para el comercio, a cambio de que se renegocie, ellos dijeron, con nuestros colegas republicanos, o sea, con los cubanoamericanos, se renegocie y después se vuelva a someter algo a votación que hay que ver qué cosa es. Si tiene incluido libertad de viaje a Cuba y si tiene incluido créditos para la agricultura. Hay quien dice que lo que van a hacer es incluirle retórica, como llaman ellos, anticastro, retórica anticastrista, que no sea de contenido, sino de retórica. Hay que ver si le incluyen eso o si le incluyen alguna de estas prohibiciones, que ya significaría otra cosa. Hay que ver cómo queda esta negociación entre republicanos para volver a presentar estas dos enmiendas. Ahora, a la vez que se retiró esas dos enmiendas, se presentó una tercera enmienda que era intentando deslegitimar o evitar los viajes de las aerolíneas norteamericanas, los vuelos comerciales de las aerolíneas norteamericanas a Cuba, deslegitimando el servicio de seguridad aeroportuaria en Cuba y la manera en que Cuba enfrenta toda la atención a los vuelos internacionales. Sí, eso. Yo quiero decir una cosa breve para que se entienda. La inmensa mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no saben de Cuba, ni es un tema de sus distritos, ni les preocupa, ni tienen información. ¿Cómo funciona esto? Que nadie se ponga bravo. Esto funciona así. Los congresistas cubanoamericanos sí se unen, sí actúan como bloque, son 4 votos, y si le sumas el de Debbie Wasserman Schultz y algunos más que votan con ellos, y les dicen, miren, nosotros estamos dispuestos, tú eres representante en Montana o en donde sea, y lo van a ver y le dicen, nosotros vamos a votar a favor de todo lo que tú propongas, sea un proyecto de agua, de tierra, de montaña, de energía, de lo que sea, a cambio de que tú votes a favor de todo lo que nosotros propongamos de Cuba. Y al hombre, en términos de, a mí no me gusta usar la palabra ventaja política, le conviene tener 4 votos seguros para cualquier cosa que él presente a cambio de un tema que a él no le afecte en su distrito, porque en su distrito ni se habla de Cuba, ni Cuba es una preocupación, ni nada. Y entonces, así ellos han logrado ese control que dicen algunos del Congreso, se logra así. Y entonces, ahí esto de la aviación, ahí tú tienes un ejemplo. Mira a ver de dónde son esta gente, estos congresistas, qué saben de Cuba, qué conocen. Y sobre todo, la entrevista que ustedes publicaron. Aquí vinieron las autoridades de la TSA de Estados Unidos, los cubanos fueron allá, estuvieron trabajando en aeropuertos, en temas de seguridad, se revisaron las máquinas, todo. Pero además, la verdad histórica, para el que le guste la historia, yo sé que ahora está de moda la frase de que la historia no, olvidar la historia, empezar en el presente, ¿no? Pero el que le guste la historia, de aquí no ha salido una bala, ni un C4, ni un explosivo, ni una ametralladora, jamás
de Cuba hacia los Estados Unidos. Y desde hace meses están volando las líneas aéreas norteamericanas. No, y desde hace Como años charter. están volando los Como charters. Hace charter. muchos años Claro. que están volando los charters también. Lo que están Jamás ha ocurrido eso. Aunque no han logrado realmente llevarlo a votación, lo que están es tratando de crear Es una eso, atmósfera, Randy, una es atmósfera eso, previa a es eso. Presenta esto, vamos a evitar los vuelos y yo te apoyo en todo. Es así como funciona. Y eso no tiene que ver ni con el tema en sí, ni con un análisis del asunto en sí. O sea, el asunto es los vuelos a Cuba. ¿Es un análisis serio realmente? ¿O es este tipo de trueque, vamos a llamar así, legislativo? Por eso te puedo explicar por qué si el 70% de la población está a favor de la libertad de viaje, entonces no el 70% de los congresistas respaldan el sentir de sus electores. Ahí quizás esté un poco la explicación del